Bueno, somos parte de una sociedad que está fragmentada. A ver, siempre se dijo que en alguna época, sobre todo durante el kirchnerismo, se dijo que había una grieta, ¿no? Como si la grieta la hubiese construido un gobierno determinado, cosa que no, ¿no? La grieta, sin duda, históricamente, políticamente ha existido y habla de la disputa de intereses, ¿no? Entonces, la grieta quizás es una manera en que algún colega sintetizó un contexto determinado de cierta confrontación política. Pero la grieta es mucho más. La grieta es entender que en una sociedad hay intereses que naturalmente chocan, que no debe asustarnos que esto suceda, que claramente existen conflictos, ha existido desde el origen mismo de la humanidad y que precisamente, entre otras tantas cosas, la política nace como instrumento para darle solución a esos conflictos, para encontrarle un camino común, si se quiere, a esos conflictos. Lo que uno no puede hacer nunca es negar la existencia de un conflicto, y mucho menos en política. Y hoy en día, uno de los tantos conflictos que existen en la sociedad es que no empezó con Milei, pero sí se profundizó con el gobierno de Milei, parece que hay cierta legitimidad de la crueldad, hay cierta legitimidad cuando se decide estigmatizar a otro, perseguir a otro, decir quiénes merecen y quiénes no merecen. Y hay una sociedad que empieza a encontrar que el desprecio por aquel que piensa distinto es una regla de juego que es aceptable. Evidentemente, el triunfo de Milei demostró que el campo nacional y popular en sus distintas expresiones ha perdido la batalla cultural. Nunca es definitiva, por cierto, siempre es un proceso de avances y de retroceso, pero que en esta lógica de ida y vuelta, en esta confrontación, en este contexto, estamos siendo derrotados aquellos que creemos que el otro o la otra no son un problema, todo lo contrario, son aquellos o aquellas que necesitamos para construir una comunidad con reglas de juego claro, con igualdad, con justicia social. Pero lo que está claro es que la Argentina votó con todo derecho y toda legitimidad, ahí sí, a un gobierno que siempre fue violento. Fue violento en la campaña, fue violento en las promesas de campaña y hoy es violento a través no solo de lo que dice, sino a través de sus políticas. Y esto genera una sociedad que se empieza a fragmentar, ya no por si me simpatiza políticamente uno u otro, sino por esta realidad discursiva y realidad de los hechos, de la cotidianeidad. Esta sociedad es violenta porque el modelo que vivimos genera violencia. Porque recién lo citaba Pablo Dugan, que alguien como Ratazzi te diga, no tenés necesidad de comer carne, no hay que comer carne, pudiendo él comer toda la carne que quiera, decirle a otro, vos no tenés por qué comer, genera cierta incomodidad, genera ese microrrelato de la violencia. Cuando el presidente decide vetar toda ley que ha sido votada democráticamente en el Congreso, y él dice, yo veto todo, a mí me importa un carajo, es violencia. Es violencia cuando se señala permanentemente quiénes son los enemigos, quiénes son aquellos que hay que perseguir, quiénes son aquellos con los que hay que terminar para que nazca de una vez la nación. Eso es violencia. Y esa violencia se multiplica. Y esta sociedad está cada vez más fragmentada por lo discursivo, por aquella vieja grieta ideológica y también por la economía. Las políticas económicas que hoy vivimos han generado una fragmentación entre una mayoría que no puede, entre una mayoría que cada vez ve más difícil desarrollarse y otra que lo puede todo. Entonces, ahora hay una lógica que la sociedad cada vez empieza a chocar entre distintos sectores, pero que la política, que debe representar esos intereses que chocan, acuerdan. Ese es el presente que hoy tenemos, y no voy a generalizar, y no quiero decir que sean todos. Cada uno sabe, o cada uno puede tener su mirada. Pero es cierto, la sociedad está cada vez más fragmentada, y la dirigencia política, en distintos arcos ideológicos, acuerda. Che, no vamos a avanzar sobre una reforma sindical, che, no vamos a avanzar sobre esto, no vamos a tocar esto, vamos a avanzar por esto con el lado de la justicia. La política acuerda. La política se une casi en una lógica de casta, en algunos sectores, mientras tanto, con aquello que dice y con aquello que hace, fragmenta las bases. Yo quiero que veamos
algo de lo que sucedió estos días, hechos de violencia muy concretos, para que nos empecemos a preguntar qué es lo que podemos hacer para transformar esto. Porque muchos creen que este es el momento del silencio. ¿Qué pasa? La macroeconomía le da muy bien al gobierno. Esto hace que los sectores que siempre pudieron puedan un poquito más, que los sectores que nunca pudieron puedan cada vez menos. Y los sectores que siempre tuvieron una pulseada entre poder un tiempo y no poder otro, la mayoría se caen, los que no pueden, y otros se van sosteniendo. Esa macroeconomía les permite a algunos leer simplemente esa página de la historia, quedarse con la foto del presente y decir, estamos en un veranito económico, el gobierno está todo bien, la verdad es que la gente está bien y saben que la gente no está bien. Por más que quieran hacernos creer que no hay que generar conflicto, que no hay que generar discusión y que en realidad si la gente no sale a quejarse, en realidad es porque todo está bien. No, no está bien. La economía no está bien, los trabajadores y las trabajadoras no están bien. Habrá que preguntarnos si nos hemos quedado como sociedad en un lugar de comodidad, pero eso no significa, de comodidad o de quietud, mejor dicho, pero eso no significa que la sociedad esté bien. Fíjense una muestra de lo que pasó en un golf, de una mujer que parece que fue a tomar mate y fue violentada por otra que le partió los palos de golf en la cabeza. Quiero que lo vean, seguramente muchos ya lo han hecho, para entender qué es lo que empieza a pasar. No porque una persona está loquita y le rompe el palo en la cabeza de golf, sino cuando hay tanta violencia diseminada por la sociedad, de norte a sur. Miren lo que pasó en este campo de golf. Sí, pero eso no te da derecho a pegarle con un palo. Me partió el palo en la cabeza, loca de mierda, gato de mierda. Le pegó un palo en la cabeza porque esa mujer estaba tomando mate en un campo de golf y la otra se creyó con derecho a romperle un palo en la cabeza. Esto empieza a pasar en todos lados. Este es un tipo de violencia que puede ser un hecho aislado, pero empieza a haber violencia en aquellos que sienten que no hay ninguna respuesta a sus necesidades y que no la va a haber. ¿Cómo se confronta a esta violencia? ¿Cuál es el discurso del poder frente a esta violencia? Es multiplicarlo permanentemente. ¿Por qué? Porque parece que esto está legitimado en la Argentina. Está legitimado. Fíjense lo que pasó en el barrio de Palermo. Un barrio donde se manifestaron algunos judíos, con una agrupación que se llama Judíes por Palestina, se manifestaron con las banderas de Palestina y un vecino del barrio se los cruzó y sucedió esto. No me va a entender. ¿Y saben cuál es la diferencia? Yo soy rico y ustedes son los negros de mierda. Váyanse. La gente rica no va presa. Seguí vos, la concha de tu madre. Váyanse de acá. Pajero, te vas de acá. Te vas de mi barrio. Te vas de mi barrio. Vos y todas esas banderas de mierda. Forra, negra de mierda, volá de acá. Soreta, asesinos de mierda. Son unos asesinos de... Se van de acá. Se van de acá. ¿Por qué vienen acá? ¿Por qué vienen acá? Así están ciertas bases de la sociedad. Este es un tipo de violencia. Este hombre gritó, los ricos no vamos presos, van presos los negros de mierda. Y en esto tiene razón. En este país van presos los sectores más humildes a los que algunos despectivamente le dicen negros de mierda. Por eso las cárceles están llenas de pobres. Y este tipo de gente, o los que pueden por su poderío económico evitarlo, no van a la cárcel. Esta realidad, este tipo de violencia, son unos tipos de violencia. Ahora, la pobreza también es violencia, no el pobre. La pobreza es violencia. Y la pobreza está institucionalizada en la Argentina, no habla nadie.
del 60% de pobres. Es más, algunos te dicen, pero si estamos en un veranito económico, 60% de pobres, 65% de niños y niñas menores de 16 años que son pobres. Estamos en un veranito económico. Te lo repiten, ¿eh? Te lo repiten. Y parece que la sociedad que es violenta en esas expresiones y que es una sociedad violenta porque permite que su infancia no tenga un plato de comida a la noche. Vivimos en una sociedad violenta porque violento es el discurso del poder. Vivimos en una sociedad violenta porque hemos legitimado que se haya intentado asesinar a una vicepresidenta de la Nación. Vivimos en una sociedad violenta cuando, con tal de tapar esto, creemos que la mejor manera es hablarle y comprender a aquel sector muy reducido que termina justificando estos hechos. Toda esta fragmentación que hay en la sociedad se puede tapar un tiempo, ¿eh? El gobierno la puede tapar un tiempo. Pero quiero repetirlo, fragmentados en lo económico, fragmentados en lo laboral, fragmentados en lo social, fragmentada está nuestra cultura que se la quiere prohibir. Fragmentada está una sociedad un sector de la sociedad que cree que tiene el derecho a golpear al otro, insultar al otro porque se expresa de una o de otra manera. Y mientras todo esto pasa en las bases, el arriba acuerda. ¡Qué increíble! La sociedad fragmentada, pero los radicales cierran muy bien con el gobierno, un sector del peronismo cierra muy bien con el gobierno, la CGT cierra muy bien con el gobierno. Entonces vos decís, che, pará, tenés una sociedad partida, tenés una sociedad que está fragmentada, pero arriba se está construyendo la lógica de todo pasa. Hagamos silencio, hablemos poco, lo mínimo y necesario. Porque ahora aparecieron las cuotas. ¿Vieron? Ahora vas a poder traer desde afuera una remerita que acá te salía tanto, afuera te sale más barato. Vas a poder traer electrodomésticos. Se reactiva este sector. La Argentina camina, según informes de la UBA, hacia un 80-20. 80% de pobreza, 20% de aquellos que... Otros grandes economistas que están haciendo estudios dicen que caminamos hacia un 70-30. Caminamos hacia el formato de sociedad chilena, sin clase media. No digamos nada. Tranqui. Tranqui porque está el veranito. ¿Vieron? Pónganse el bronceador de la economía. Ahora, ojo, porque parte de la batalla cultural es entender que los discursos que se deben construir no son discursos que deben conformar al poder. Y hablo de todos, no hablo de sectores en particular. Creo que nosotros mismos como ciudadanos y ciudadanas debemos empezar a interpelarnos sobre qué discurso repetimos, si al fin y al cabo no estamos repitiendo el discurso del poder. Ya van a ver la cantidad de gente que va a Brasil, dicen algunos. Ya van a ver cómo mal o bien la gente se va de vacaciones. Sí, ¿y qué? ¿Y eso tapa el resto? ¿Y eso tapa la realidad profunda? Pasó en el menemismo. Pasó en el menemismo y también hubo mucho silencio. Entonces, el problema de la Argentina, la crisis en la Argentina, no es una crisis económica, es una crisis política. Lo económico es una estafa, es un saqueo, no es una crisis. No es una crisis. Alguien se la está llevando. Pero lo que sí está en crisis es la política. Y no solamente la política dirigencial, a la que le podemos hacer críticas. Hay otras que están dando pelea, que alzan la voz. Hay una crisis política en la sociedad. Dejamos de creer en la política como ese instrumento que nos permite dar las discusiones para transformar nuestra realidad. Entonces, ese es el escenario. El escenario es que hacer política y sentirnos sujetos políticos, actores sociales en cada una de las circunstancias, es parte de nuestra tarea como sociedad. Hacer política no es simplemente exigirle a los dirigentes que hagan una cosa o la otra, que deben hacerlo, por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa con una sociedad que empieza a tolerar la violencia que ve afuera, pero la violencia que vive cuando llega, cierra la puerta de su casa y se encuentra que no la alcanza, pero que sin embargo te dice, como hoy escuché a una señora, que tenía mucha paz, y a mí me alegraba mucho que tenga esa paz, en decir, mi marido y yo somos jubilados, no nos alcanza con la jubilación, pero como tenemos nuestra casita y no pagamos alquiler, y nuestros hijos nos ayudan con los remedios, llegamos. Así que estoy bien. Y sí, está bien. Ahora uno humildemente tiene que decirlo,
Es que usted usted no tendría por qué estar pidiéndole plata a sus hijos para los medicamentos. O sea, que nos conformemos o que algunos elijan el silencio para surfear la ola, no quiere decir que se esté bien. Es como la lógica del peón rural, ¿no? Por eso odiaron tanto a Perón cuando puso la ley del peón rural, ¿no? El peón trabaja todo el día, de sol a sombra hasta la noche, a cambio de un plato de comida todos los días, la casita que le da el patrón y las zapatillas de la nena del patrón que ya no usa, que se las da al hijo del peón. ¡Qué bien! Gracias al patrón. Yo no lo juzgo a ese señor. Juzgo una sociedad que cree que, bueno, por lo menos no le falta de comer. No, es que tiene el derecho a no vivir así. Tiene el derecho a no estar agradeciéndole todo el tiempo a otro que pueda tener un plato de comida, porque trabaja para tener un salario que le genere después poder elegir, por ejemplo, carne, ratazí, también. Entonces, ¿por qué lo llamé hoy la batalla cultural? Porque esta discusión es cultural. Y porque lo que nos ha pasado siempre es que llamamos batalla cultural a agarrar las encuestas, analizarlas y decir, miren, che, pero tiene imagen positiva. Sí, sí. Imagen positiva tenía de la Rúa en marzo del 2001. Altísima. La lectura social no se hace con estadísticas. La lectura social no se hace con encuestas. La lectura social no se hace a ver cómo les va a las grandes urbes. Porque si yo salgo a caminar por Palermo, ahora mismo, o un jueves, están abarrotados los negocios de gente. Si esa es la foto que elijo para leer la Argentina, está equivocada. Entonces, quizás la batalla cultural no es saber hacer silencio en los tiempos en que los oleajes nos llevan a ciertas orillas. No, la batalla cultural es construir a un hombre y una mujer que se asuma como actor político y social y que sepa que tiene derechos y que hay que pelear por esos derechos, por más que ahora se venga el silencio. Cierro con esto. Se viene una etapa de mucho silencio. Se viene una etapa donde estemos sentaditos que el barco va. Total, los pobres siguen ahí. Bien pobres. Los trabajadores del Garraham siguen ahí, con un salario miserable. Igual que los enfermeros, igual que los del CONICET, igual que... Van a privatizar aerolíneas. Shh, no importa. Dale, dale. Sacate la remerita que está el veranito económico. Bueno, algunos comprarán ese discurso. La realidad es otra. En la vida se elige si uno cuenta desde la posición de quienes tienen o cuenta desde la posición a los que siempre le han quitado. Bueno, esa es una batalla cultural, central, fundamental. Tomar conciencia de que si estás mal, por más que te tienda la mano un amigo, un hijo o un padre. No mereces vivir así. La Argentina no merece vivir como está viviendo. No lo merecemos. Se haya votado lo que se haya votado, no lo merecemos. Sin embargo, las encuestas dicen, hagamos silencio, porque al presidente le da una buena imagen y hay un hermoso veranito económico. Este humilde comunicador está en las antípodas de eso. No hay ningún veranito económico. No hay una Argentina equilibrada, porque puede haber estabilidad en un sector, pero todo lo demás es fragmentación, todo lo demás es inseguridad, todo lo demás es violencia y todo lo demás es necesidad. Y perdonen, soy de los que peco a menudo con esto que alguna vez dijo Evita. Soy un convencido que donde hay una necesidad debe nacer un derecho. Hay algunos que optan por callar las necesidades y hacernos creer que vivimos en una democracia en donde podemos ejercer nuestros derechos. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles.